La ley de voltajes de malla o ley de voltajes de Kirchhoff es un método o una forma de resolver circuitos de corriente alterna, básicamente definiendo primero los conceptos de malla. Vamos a definir entonces cuál es el concepto de malla. Una trayectoria cerrada es un recorrido que parte desde un punto del circuito, recorre varios elementos y vuelve al mismo punto sin repetir un elemento dos veces. Por ejemplo, si partimos de este punto y retornamos al mismo punto, hemos hecho una trayectoria cerrada, donde todos los elementos que hemos recorrido los hemos recorrido una sola vez. Partimos de este punto y volvemos a ese punto. Esto es una trayectoria cerrada. Otro ejemplo de trayectoria cerrada sería, si partimos de este punto y continuamos hasta volver al punto de partida nuevamente, entonces tenemos una trayectoria cerrada. Una malla, sin embargo, es una trayectoria cerrada que a su vez no contiene trayectorias internas, a diferencia del caso anterior. Este circuito en particular tiene tres mallas, que son esta vendría a ser la segunda, y esta última. Tenemos entonces un total de tres mallas. El número es asignado de forma arbitraria. Lo que es importante es notar que estas trayectorias internas no contienen más trayectorias dentro de sí. Por ejemplo, voy a subrayar en verde una trayectoria que no sería malla, porque como pueden ver, esta trayectoria que he dibujado en verde contiene la malla 1 y la malla 2, es decir, contiene elementos o ramas internas que subdividen. En este caso, la malla 1, la malla 2 y la malla 3 no contienen trayectorias internas. Esa sería la definición de malla. Para resolver un circuito por el método de mallas, primero, si existe más de una fuente de voltaje sinusoidal, la frecuencia de dichas fuentes debe ser la misma, de lo contrario no se puede aplicar el método. En cuyo caso, de ser de frecuencias distintas, tendría que aplicarse el método de superposición que veremos en otra unidad. Entonces, si llevamos todos los elementos pasivos en términos de frecuencia, es decir, en términos de resistencias y reactancias, tendríamos entonces lo siguiente. El primer paso para resolver un circuito por mallas consiste en asignar las corrientes de malla. Esta asignación es arbitraria, es decir, uno asigna los números como le convenga o como decida. Una vez asignadas las corrientes de malla, asignamos las direcciones de esas corrientes. Por ejemplo, una forma usual de hacerlo es utilizando la dirección en sentido horario, es decir, asignar que cada corriente está en el sentido de las manecillas del reloj. Estas corrientes de malla serían las corrientes que se ven en las ramas no compartidas. Las ramas no compartidas son aquellas que no están entre dos mallas. Por ejemplo, el elemento de reactancia JXL2 está en una rama compartida, ya que por un lado está circulando la corriente I1, que pertenece a la malla I1, mientras que la corriente I2 pertenece a la malla I2. De igual forma son ramas compartidas los elementos tales como JXL1 y menos JXC2. Las ramas que no se comparten es por esas ramas donde están las corrientes definidas. Por ejemplo, I1 es la corriente que atraviesa la fuente de voltaje y la resistencia R1. I2 es la corriente que atraviesa R3 e I3 es la corriente que atraviesa la reactancia capacitiva menos JXC1 y R2, básicamente. Una vez que se han definido las direcciones de las corrientes y las corrientes de malla, entonces definimos los voltajes en cada elemento dentro de cada una de esas mallas. Por ejemplo, las fuentes de voltaje ya tienen un voltaje definido y nosotros aquí tenemos la polaridad que por defecto fue definida como positiva en la parte superior y negativa en la parte inferior. Es decir, las fuentes de voltaje, por sus características intrínsecas, ya tienen definida la polaridad de sus voltajes a través de las terminales positiva y negativa. Para los elementos, los otros elementos que están dentro de la malla, la polaridad de los voltajes se define en función del sentido de la corriente de la malla. En este caso, en una resistencia, la polaridad es
positiva por donde entra la corriente, ya que este es el sentido en el cual está fluyendo la corriente, y negativo por donde sale, lo mismo que en los otros elementos pasivos como inductancias y capacitancias. Aquí entraría por este terminal, la corriente saldría por este. En esta inductancia entraría por acá, saldría por acá. Y esos son los elementos que hay en la malla I1. En la malla I2 tenemos entonces esta reactancia capacitiva. Entonces, positivo porque entraría por este lado para este voltaje, negativo por esta terminal. La corriente entraría en R3 por esta terminal y saldría por esta. Y esos son los elementos de esa malla. Ahora, en esta malla, se me olvidaba que aquí es esta inductancia, por aquí entraría la corriente I2 y aquí saldría la corriente I2 desde la reactancia o de la reactancia XL2. Las mallas o los elementos que están en mallas compartidas, es decir, que son parte de dos mallas, vemos aquí que tienen definidos dos voltajes. Eso simplemente es un artificio matemático para poder resolver. No es que hayan dos corrientes, una entrando y otra circulando en sentido opuesto. Simplemente es un análisis matemático y lo que vemos son los efectos netos. Entonces, en la malla I3, de igual forma definimos pues que en el sentido en que va fluyendo I3, en esta capacitancia tendríamos positiva porque la corriente I3 entra por este terminal y sale por este. En la reactancia XL1 tendríamos positivos acá, negativo acá. Siguiendo la dirección de la corriente me encuentro con el terminal positivo de la reactancia X sub C1, negativo acá. Y en la resistencia R2 positivo por este terminal y negativo por acá porque por ahí sale la corriente. Entonces hemos definido las polaridades de los voltajes dentro de cada malla. Vamos entonces a proceder a la formulación de los voltajes de malla. Entonces, empecemos por ejemplo con la malla I1. Entonces, en la malla I1 vamos a tomar un punto dentro de la malla y vamos a ir en el mismo sentido que va la corriente de esa malla. Es decir, vamos a partir de este terminal y en el sentido en que fluimos vamos a colocar los signos de los elementos conforme el terminal que nos encontramos de frente. Entonces, por ejemplo, aquí me encuentro, si parto de este punto, si este es el punto de partida, y sigo la trayectoria en el sentido de la corriente I1, me encuentro con el terminal negativo de la fuente 1, es decir, menos B1. Después de frente me encuentro con el terminal positivo del voltaje en la resistencia R1, es decir, más R1. El voltaje en una resistencia está definido como el producto de la resistencia por la corriente, en este caso I1. Posteriormente me encuentro entonces con la reactancia JXL1. Entonces, encuentro en el sentido en que estoy en esa malla, encuentro que la reactancia es JXL1, ¿verdad? Pero entonces aquí, como se trata de un elemento compartido, es decir, donde desde el punto de vista de artificio matemático tengo dos corrientes, entonces abro un paréntesis y escribo la corriente de la malla donde estoy, I1, y como va en sentido opuesto, la corriente de la malla I3. Es decir, los elementos que son compartidos entre malla son circulados matemáticamente por dos corrientes que aquí vienen a ser opuestas. Como vamos en el sentido de I1, estamos resolviendo la malla I1, y en ese sentido, en el sentido en que va I1, I3 va en sentido opuesto, por eso va con signo negativo. Entonces, permítame, reducimos el tamaño a ver si podemos escribir esto bien. Entonces, continuando con esa malla, me encuentro ahora con la reactancia JXL2, entonces con el terminal positivo de JXL2, que es circulado también por dos corrientes que son I1, porque es la malla donde estoy, menos I2, que es la otra malla con la que se comparte y que comparada con la que vamos, va en sentido negativo u opuesto. Y finalmente me encuentro con el terminal positivo de la fuente de voltaje 2. Después de esto vuelvo al mismo punto de partida. Entonces aquí la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. La suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es 0.
Esa es la ley de voltajes de Kirchhoff que me permite resolver. A partir de acá lo que viene es una reorganización de los términos, donde las incógnitas son las corrientes. Es decir, básicamente todo lo que no tenga elementos de corriente pasa al otro lado. Por ejemplo, este voltaje y este voltaje pasarían al otro lado a hacer la operación opuesta. Es decir, nos quedaría R1 y 1 más JXL1 y 1 menos JXL2 y 3, y así sigo resolviendo esto, ¿no? Y 2. Con lo cual, pasando al otro lado, los valores me quedaría como B1 fasorial menos B2 fasorial. Esa sería la primera incógnita. Entonces ahora se reúnen términos semejantes. Por ejemplo, términos de I1, de la corriente I1, vamos a encerrarlos en un paréntesis donde estaría la resistencia R1, la reactancia JXL1. Entonces ya tenemos este y este. Sería más JXL2. Ahora vamos con los términos de I2 para guardar el orden. El único término que tengo con I2 es este, menos JXL2 I2, procesado. Y me queda el término menos JXL2 I3. Todo igual a B1 menos B2. Una ecuación de malla está organizada. Aquí me faltó algo importante. Esto es I1. Ahí está. Porque es el término común, ¿verdad? Entonces lo que hice fue reunir los términos de I1, factorizar aquí en un paréntesis, factor de I1, que es la corriente de malla y que es el término o factor común de estos tres elementos que se reunieron acá. Entonces, aquí queda pues la corriente de malla, o la ecuación de malla queda definida cuando de forma ordenada se plantea una ecuación lineal cuyo número de incógnitas máximo es el número de mallas que haya en el circuito. Entonces, en este caso, están debidamente ordenadas y las incógnitas son las corrientes fasoriales I1, I2 e I3. Acá pues tendremos que hacer la suma algebraica de los fasores, ¿no? Recuerden que a diferencia de la corriente continua, aquí tenemos que operar con números complejos, ya sea en forma polar o en forma rectangular, como sea facilitado. Básicamente, hasta aquí se hace el procedimiento de plantear las ecuaciones de la malla I1. Y esta sería entonces la ecuación 1. Vamos a proceder entonces a hallar la ecuación 2. Y nos vamos entonces a la malla I2. En la malla I2 podemos partir de este punto que estoy señalando acá. Si partimos de este punto y vamos en la malla I2 en el sentido en que va la corriente I2 en esa malla, entonces nos encontraríamos que lo primero que vemos es la terminal negativa del voltaje B2. Luego nos encontramos con la terminal positiva, vamos en el sentido de I2, ¿no? Nos encontramos con la terminal positiva de la reactancia JXL2. Tengo que ser claro, con el voltaje en la reactancia, ya que las reactancias no son ni positivas ni negativas, son simplemente, depende de los valores imaginarios que se les asigne. Entonces, en este caso, yo tengo aquí el más por el terminal positivo y JXL2 porque es la forma como está definida la reactancia. Y como es un elemento compartido entre dos mallas y estamos en la malla I2, entonces vamos en el sentido de I2, pero ese elemento también es atravesado por I1, pero en sentido opuesto. Ahora, nos encontramos entonces con el terminal positivo, y aquí es donde viene la cuestión de los signos, que es delicada, más porque me encuentro con el terminal positivo del voltaje en la reactancia capacitiva, pero la reactancia capacitiva se define de signo negativo, es decir, menos JX sub C2. Ahora, como es un elemento compartido entre dos mallas, estamos en la malla I2 y el elemento en sentido opuesto es atravesado por la corriente I3. Luego, continuando con el sentido de la corriente, me encuentro con el terminal positivo de la resistencia R3
que es circulada únicamente por la corriente I2. Y vuelvo al mismo punto después de esto, es decir, atravieso este elemento y cuando miro de frente llego al mismo punto de partida. Por lo tanto, esto es igual a 0 y la sumatoria de voltajes, sumatoria algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Listo. Una vez se ha definido esto, entonces simplemente hacemos las operaciones. Por ejemplo, vamos a pasar menos B2, que son los pasores, que es el único voltaje o la única fuente que hay acá, al otro lado a sumar. Entonces esto quedaría como J XL2 I2 menos J XL2 I1. Seguimos resolviendo acá, más por menos da menos JX sub C2 I2, más por menos menos, y menos por menos da más JX sub C2 I3, más R3 I2, y todo esto es igual a B2. Organizamos, entonces primero los términos de I1, tendríamos únicamente este término de acá, XL2 I1, entonces sería menos J XL2 I1, es el único término de I1 que hay acá, no hay más. Luego voy a reunir los términos de I2, entonces vamos entre paréntesis porque hay varios elementos, estaría este que sería J XL2, también tengo este término menos JX sub C2 y tengo este término R3 y todos ellos en términos de I2. Finalmente nos queda este término más JX sub C2 I3 igual a B2. Esta sería la segunda ecuación de malla, donde cada término de corriente queda con coeficientes que pueden ser números complejos. Aquí pues se harán las operaciones que quede al lugar hacer, ¿no? Es decir que eventualmente cuando se conozcan los valores se harán esas operaciones. Y tenemos una ecuación lineal con coeficientes complejos, donde los valores constantes corresponden a números complejos también. Entonces ahí está la ecuación de la malla I2. Y finalmente vamos a trabajar con la ecuación de la malla I3. Miremos una mirada rápida, por ejemplo, a la malla I3. Si nosotros seleccionamos un punto cualquiera, el punto de partida dentro de cualquier malla es arbitrario. Lo importante es que ese punto de partida sea al que al final se devuelva todo. Entonces, en este caso, si selecciono, por ejemplo, esta esquina para empezar, lo primero que me encuentro entonces en esa malla es el terminal positivo del voltaje en el condensador. Entonces vamos a resolver la malla I3. O sea, donde está la corriente I3. Necesitaré más espacio. Aquí en la malla I3 dijimos que me encuentro con el positivo. Si empiezo aquí y voy en el sentido de I3, me encuentro con el terminal positivo de la reactancia capacitiva, que es negativa. O sea, terminal positivo de la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva es negativa, ¿no? Y la corriente, solo hay una corriente que es I3. Entonces, en este caso, obviamente este más por menos da menos. Luego me encuentro con el terminal positivo de R2 y la corriente I3. Luego, siguiendo la trayectoria, me encuentro con el terminal positivo de la reactancia capacitiva menos JX sub C2, la cual es un elemento compartido entre dos mallas, que son I3, que es donde estoy, y en sentido opuesto va I2. Finalmente me encuentro con el terminal positivo de la reactancia inductiva JXL1, que también comparte dos mallas, en la que estoy y la otra que es I1, que va en sentido opuesto, y todo esto es igual a 0. Bueno, creemos aquí una división para evitar confusiones, ¿no? Ok. Listo. Entonces, esos serían los elementos. Ahora el procedimiento es netamente algebraico. Menos JX sub C1 y 3 más R2 y 3 menos, más por menos da menos, JX sub C2 y 3
más por menos menos y menos por menos más, j x sub c2 y 2 más j x sub L1 y 3 menos j x sub L1 y 1 y todo igual a 0. Bueno, aquí ya organizamos los elementos como hicimos antes. Primero los términos de I1, solo hay un término de I1 que corresponde a la reactancia menos j xl1 y 1. Los estoy organizando. Entonces, el elemento de I1 va primero. Los elementos de I2, si hay más de uno, entonces en este caso tenemos más j x sub c2 y 2. Y el resto de términos que quedan están en términos de I3. Entonces, más, paréntesis. Primer término de I3 es esta reactancia que es negativa menos jx sub c1. Luego esta resistencia más R2. Luego esta otra reactancia también negativa, x sub c2. Y finalmente la reactancia inductiva jxl1 y todo en términos de I3 igualado a 0. Y ahí tendríamos la tercera ecuación. Entonces lo que tenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde los coeficientes son números complejos. El procedimiento es dispendioso, por lo que yo recurro a un programa de cálculo numérico y como les indicaba, esto no es un curso de matemáticas, esto es un curso de resolución de circuitos, por lo que vamos a utilizar herramientas de cálculo numérico que nos ayuden a resolver el problema. Bueno, entonces una vez que se tienen las ecuaciones, lo que se hace es armar la matriz de coeficientes y el vector de constantes para resolver el circuito. Entonces procederemos a un ejemplo particular para poder entender la aplicación de este método. Pero estos son, digamos, de manera general los pasos para extraer las ecuaciones de malla y resolver el sistema por el método de mallas. En el próximo video veremos una aplicación con valores particulares para que lo resolvamos numéricamente.